Pero para hablar de este tema, ¿qué tanto va de acuerdo a la Constitución? Estamos con ya el constitucionalista experto en este tema, Luciano López, para que nos explique y usted pueda tener las dos posiciones, porque es necesario que los expertos expliquen qué es lo que se estaría violando o a quiénes estaría afectando. Claro, hubiese sido genial tener ambos en pantalla y a lo mejor abrir una mesa, abrir un diálogo, una pequeña discusión para bien y para mal. Doctor López, buenos días. Lo escuchamos. ¿Ha escuchado usted a la congresista García, que es la promotora precisamente de este proyecto de ley que se ha aprobado? Cuéntenos, ¿es cierto esto de que sí hay los fondos para poder pagar a los pensionistas? ¿Es constitucional lo que se ha aprobado? A ver, independientemente de si existen fondos o no existen fondos, creo que el núcleo de la cuestión va por otro lado. A ver, para que la gente lo pueda entender. El Fondo del Sistema Público de Pensiones, o ONP, ¿no? Es un fondo que es como una bolsa común. Todos los trabajadores formales que están en planillas y que han elegido ese sistema y que no han querido estar en el fondo AFP, porque en la AFP son cuentas individuales, como si tuvieran unas cuentas de ahorros. Allí el dinero suyo sí está claramente identificado. Claro. Pero en este otro va a una bolsa común. Entonces, en esa bolsa común, ese dinero va pagándose a los jubilados. Entonces es como si fuera un ahorro forzoso, pero no individualizado, porque no es que tú tengas una cuenta individual, ha ingresado a una bolsa común y de ahí va saliendo. Como ese fondo tiene esa característica, la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, y toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre el tema, ha dicho de que ese fondo es intangible. ¿Qué significa eso en español? Que no puede ser tocado, no puede tomarse. Es cierto que ese sistema tiene una serie de fallas estructurales, por ejemplo, y situaciones muy injustas. Por ejemplo, el caso de personas que pueden haber aportado hasta 19 años, pero como la ley dice de que deben tener un mínimo de aporte de 20 años, entonces se quedan sin pensión. O gente que, por ejemplo, ha trabajado 1 año, 5 años de manera formal, luego es un emprendedor, está con su propio negocio, etcétera, y entonces ese dinero ingresó, pero a esa fuente común, a esa bolsa común. Entonces hay una serie de fallas que eso tendría que ser abordado. Quizás está compensado, pero si es que tuviese que darse algún tipo de dinero, lo que se debe entender es que no puedes tocar esa caja fuerte, porque la Constitución lo prohíbe. La discusión va por otro lado. La discusión es, ok, ¿estas personas merecen ser compensadas? A mí me parece, por ejemplo, que es una situación bastante injusta que una persona pueda haber aportado como cerca de 19 años, 18 años, 15 años, 10 años, y se quedó sin pensión y ya tiene edad de jubilación. ¿Esa situación es injusta? Sí. ¿Es una situación inconstitucional? Sí. Pero para poderla reparar y compensar, no puede sacar de esa caja fuerte. No se puede. Hay que buscar alguna otra forma de compensación. ¿Qué es lo que se ha aprobado? ¿Qué pasaría? Bueno, en realidad, pues si estás abriendo a la fuerza esa caja fuerte, lo que significa es que como es un dinero circulante, o sea, ingresa y sale para ir pagando al resto de jubilados. De pensionistas actuales. Exactamente, a los pensionistas actuales, porque es la naturaleza del fondo, entonces lo vas a afectar financieramente. Lo que creo, y me parece que es la parte que no se ha estudiado debidamente, o no han sido lo suficientemente creativos como para buscar algún otro tipo de fórmula, es cómo compensas o cómo les das a estas personas, pero sin tocar ese fondo. Buscar alguna otra fuente de financiamiento, pero no ese fondo. Esa es la cuestión, porque constitucionalmente no se puede, la Constitución lo prohíbe. Entonces, esta norma está y si se sabe todo esto, que la Constitución lo prohíbe, doctor López, que es inconstitucional, que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿qué pasa ahora que el Congreso ha aprobado esta norma? ¿Vale o no vale? Porque sabemos que la va a enviar el Ejecutivo, puede observarlo, pero la pueden aprobar por insistencia. ¿Es igual ley? Sí, es igual ley, porque el problema de un sistema unicameral, y ahí otra vez regresamos a una discusión de fondo, ¿no? La discusión de fondo es qué hacemos con esta Carta del 93, que como vemos ante situaciones de crisis nos ha enseñado que hace agua por todos lados. Entonces, el problema está en que, como es un sistema unicameral, o sea, una sola cámara, y no hay posibilidad de revisión ante una segunda cámara, si es que ellos la publican, se convierte en ley. Y hasta que el Tribunal Constitucional e Inconstitucional dice,
va a haber un tiempo en que va a entrar en vigencia. Por ejemplo, vea usted el caso de la ley de peajes, una ley que ya todos sabemos que el día de hoy el Tribunal Constitucional va a poner a votación el proyecto que ya se ha publicado que está diciendo que es inconstitucional. Sí. Saque usted sus tiempos, y esa demanda fue presentada en los primeros días de junio y se está resolviendo a fines de agosto. O sea, en el mejor de los casos, corriendo, el tribunal lo va a resolver en 3 meses. 3 meses durante el tiempo en el que entró en vigencia esta ley. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? De que cuando se toman decisiones de esta naturaleza y están condenadas a ser inconstitucionales, sí, pero hay un espacio de tiempo en donde van a entrar en vigencia y pueden causar estragos indudablemente en un fondo que es intangible, claro, y que es a favor de los jubilados actuales. Y lo que preocupa, doctor López, es que lo que ha manifestado es clarísimo, ¿no? ¿Por qué es inconstitucional? Porque ese fondo de la ONP es intangible, no se puede tocar, y de tocarse estaríamos tocando un fondo, de acuerdo a lo que nos explican y que lo han dicho ya varios. No han dado otra solución tampoco, o sea, han dado otra solución. Económicos, Carrillo también, con el que comenzamos, varias personas indican que afectaría. Pero ¿por qué el gobierno no ha dado otra solución? Es que ese es el tema. Yo lo que creo es que no solamente el gobierno, sino los propios parlamentarios que tienen el interés de poder hacer algo con estas personas, que es una situación injusta. Yo no estoy diciendo lo contrario. Les acabo de explicar que, por ejemplo, una persona aportó 19 años y se queda sin pensión porque no llegó a 20, eso es una situación totalmente injusta y también inconstitucional. Pero hay que buscarles una forma de compensación que sea distinta a tocar ese fondo, porque ese fondo no se puede tocar, pero hay que buscar alguna otra forma. Entonces, aquí el núcleo de la discusión es qué otra forma se encuentra para solucionar esos problemas, no rompiendo esta caja fuerte, porque esta no se puede, pues. Vas a generar un problema mayor. Pero eso es lo que creo que no hay que perder el foco de la atención, ¿no? Sí, a ver, voy a plantear una posición que podría ser por demás polémica o discutible, Luciano, pero y a lo mejor podría ser una decisión injusta, pero esta alternativa o esto no busca que sean los propios aportantes quienes decidan en qué momento poder retirar este fondo, como se ha permitido, se ha podido con los AFPs. No es decisión finalmente de uno. Si vivimos en ese el estado de libertad de acción, en ese libre albedrío, ¿no es finalmente mi decisión? La pregunta es bastante válida, ¿ok? Pero esa pregunta, para responderla, da justamente pie a que nos pongamos de acuerdo en 2 cosas que me parecen claves. La primera es que el esfuerzo del Congreso, del gobierno y de todos debe ser encontrar un modelo que formalice la economía. Y no me estoy saliendo la pregunta. ¿Saben por qué? Por una simplísima razón. Porque sea el sistema AFP o sea el sistema público, ¿de qué se nutre? Se nutre solamente del empleo formal, del empleo que está en planilla. Y el empleo que está en planilla es el 28%. El 72% es informal. Entonces no está en planilla. Como no está en planilla, entonces siempre ese sistema, lo cualquiera de los dos, porque mira, si ves al otro lado, el de la AFP también tiene problemas justamente, pero como ves, lo que se necesita es ampliar la base. Ahí hay una discusión más de fondo, y concretamente sobre la pregunta. Claro, para decidir el libre albedrío es también qué sistema queremos, porque si también las personas en un sistema formal eligen, por ejemplo, no tener un fondo de jubilación, al final todos lo vamos a tener que asumir con nuestros impuestos, como por ejemplo hoy es pensión 65, pero podría ser. Lo que sí hay que tener claro es que, como ven, es otra discusión, pero es una discusión más de fondo. Esta discusión, esto que acaban de decidir el Parlamento, como se pueden dar cuenta, es una decisión cortoplacista, totalmente irracional, y que lo único que busca es romper esa caja, porque dice, bueno, mientras se inconstitucionalice, demorará por lo menos 3 meses o 6 meses, algo de plata salió. Y eso no soluciona el problema, genera falsas expectativas en la gente. Sí hay un problema, eso sí hay que tenerlo muy claro. Sí hay un problema, desde luego que lo hay, pero eso nos pone otra vez en una gran discusión que es de fondo, donde todos los actores políticos deben hacer el esfuerzo en ponerse de acuerdo, porque aquí el gran problema es cómo hacemos que la formalidad sea barata y la informalidad sea muy cara, que la formalidad sea atractiva, porque si no amplías la base, ¿de dónde vas a sacar para fondos de jubilación? Si no hay más fondos, pues. Ya, pero es complicado porque y dejas a dos panoramas preocupados, ¿no? Porque uno es complicado porque el sabor de labios que tiene el peruano de a pie
el que aportó, el que trabaja, el trabajador, es que él no se beneficia, es que él no puede disponer de efectivo para hoy sobrevivir a esta crisis. Mientras tanto, otros pequeños grupos, pequeñas empresas, otras no tan pequeñas, han sido beneficiadas y han recibido miles, ¿no? Millones de soles con el Fondo Reactiva Perú, que también lo pagamos nosotros, entiendo, ¿no? Claro, realmente se pagan con nuestros impuestos también. Y en este caso la solución, como nos están explicando, puede resultar peor que la enfermedad, como se dice, porque incluso están manifestando, Jorge Carrillo nos explica, ¿no?, que esta medida generaría un costo fiscal de casi 19.000 millones de soles que asumiríamos todos los peruanos, porque como lo está diciendo el doctor López, sí, hay una falla en el sistema de pensiones de la ONP, pero lamentablemente el fondo al que van todos los aportantes no se puede tocar, porque definitivamente de ese fondo salen las pensiones que hoy en día se están pagando a los pensionistas que ya se encuentran jubilados, ¿no? Y acá está la cifra que dicen, 19.000 millones de soles que tendríamos que asumir todos. Pero la gente al medio necesitamos otras medidas. Lo que se viene aprobando. Pero Luciano, claro, pero la gente al medio necesita también otras medidas, porque esto finalmente termina siendo una guerra entre el Ejecutivo, el Congreso, nosotros al medio y el peruano de a pie, que no la ve hace más de 5 meses, también necesita comer, necesita vivir. Doctor López, si queríamos aprovechar su intervención aquí en Edición Matinal para comentarles otro tema que también se ha registrado en el Congreso de la República, luego de que se apruebe también este proyecto de ley que indica, que busca el ascenso automático y nombramiento de profesionales de salud, que ha generado también, y ha manifestado ya de salud, se ha manifestado de acuerdo a esto, que generaría un gasto de 1.100 millones de soles anuales. Ese es otro gran problema, ¿no? Porque allí, por ejemplo, ¿con qué se sostiene? Ustedes saben, por ejemplo, que el Fondo de la Seguridad Social es un fondo que no recibe un sol del Estado. Es un fondo que otra vez se financia sola y exclusivamente con el empleo formal. Porque cuando ocurre una decisión de esta naturaleza, ¿dónde impacta? Impacta en el Fondo de la Seguridad Social que ponemos todos los peruanos. Y otra vez, el Fondo de la Seguridad Social, según el artículo 11 de la Constitución, dice que es intangible. Entonces, siempre vamos a regresar al mismo problema. El asunto es que las decisiones que evidentemente está tomando el Parlamento son decisiones cortoplacistas, son decisiones que definitivamente lindan con lo irracional. Digo lo irracional porque van de frente a afectar el fondo para pan hoy y hambre mañana. Ese es el problema. O sea, ¿cree que son medidas populistas? ¿Cree que son medidas populistas? No, es que no hay forma de verlo de otra manera. Es populismo por donde se le vea. Y el populismo es ambidiestro, como decía más temprano, ¿no? O sea, es de izquierda, es de derecha, da la vuelta a 360 grados. No conoce de ideologías ni de nada, es simplemente... Pero populismo no es pensar en la gente, porque finalmente, ¿quién piensa en la gente? ¿Quién piensa en nosotros? Pero, a ver, yo tampoco no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que definitivamente estamos en una situación de pandemia en donde los propios organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, han señalado de que los estados deben procurar dar algún tipo de compensación, de apoyo a las colectividades que se ven afectadas por la inacción o la falta de operatividad de la economía. Eso lo dicen todos. Claro, entonces hay que repartir bonos, hay que ver de dónde se saca. Porque ¿Y eso no es populismo? ¿Repartir bonos? No, pero un momento, si fuera populismo, un ratito, si fuera populismo, no olviden, estoy citando una fuente, ¿eh? Claro. Si no tengo fuentes, ¿eh? Ojo que estas recomendaciones son recomendaciones que ha dado no solamente la Organización Mundial de la Salud, la ha dicho también el Banco Mundial, de que lo que se tiene que hacer es, como la economía no está dinamizada, los gobiernos deben procurar dar algún tipo de apoyo, de asistencia, mientras... ¿Pidiéndole un préstamo a quién? ¿Al Banco Mundial a propósito? ¿Perdón? ¿Prestándonos de quién? ¿Prestándonos del Banco Mundial a propósito? Yo no he hablado, perdón. Yo sé, pero la pregunta es porque... Yo no he hablado de préstamo. Claro, pero hay que dejar terminar al experto para que se pueda entender, porque es un tema importantísimo. De las medidas que se están recomendando a nivel internacional de lo que los estados deben procurar hacer. El Estado peruano ha comenzado, lo que pasa es que entiendo de que definitivamente varias de las medidas adoptadas han sido medidas incluso también lamentablemente mal diseñadas. Usted hablaba del tema de Reactiva, por ejemplo. Reactiva definitivamente hay un problema con los bancos porque ya se sabe que muchos bancos están más bien reteniéndolos porque quieren que tomen los préstamos de ellos. A mí, por ejemplo, me han llegado varios anuncios donde el banco dice: toman mi préstamo por tal cosa, y eso es algo grave. Indecopi creo que debería actuar. Indecopi estás. O sea,
Claro, Creo pero en que este las caso de instituciones del salud, Estado doctor tienen que López, comenzar a porque se funcionar, escucha, ¿no? se lee el titular y los trabajadores CAS, los trabajadores de salud dirán, bien, por fin se aprobó el nombramiento que necesitaba, por fin se ha aprobado el tema del ascenso, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que generaría? Exacto. ¿Es factible o no? ¿A costa de qué? O sea, por eso es que hay que explicar todo esto a la población, porque para que la población pueda saber si las medidas son adecuadas o no, es básico la información. Creo que a todos nos corresponde tratar de divulgar y que la gente pueda entender para poder buscar otro tipo de alternativas. Porque el problema está, creo que eso no hay que discutirlo. El asunto es cómo. Claro, en No este es qué. caso de salud, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sería también inconstitucional? Por lo que acabo de comentar, el Fondo de la Seguridad Social se alimenta al 100% de las contribuciones de todos los trabajadores. No recibe un sol del Estado, ni uno. Entonces, si ese incremento de planilla, ¿a dónde va a ir? ¿De dónde se va a sacar? Del Fondo de la Seguridad Social, pues. Entonces, para poderlo hacer de manera ordenada, tiene que trabajarse de la mano con la Seguridad Social. Hasta donde se tiene entendido, y creo que usted también lo mencionó, ya la propia presidenta de la Seguridad Social ha dicho, señores, hay un problema aquí, me están afectando la caja. ¿Cómo yo atiendo la pandemia si voy a sacar para formalizar todo este tema? ¿Hay un problema? Sí, nadie niega que existe. Lo que pasa es que otra vez, hay que pensar otras alternativas. Si vamos de frente a la más fácil y a la más directa, vas a afectar problemas más endémicos. ¿Cómo entonces invierte la Seguridad Social? ¿De dónde va a sacar la plata si no sale un sol del Estado? Ese se financia íntegramente con lo que aportamos Luciano, todos los que estamos en el régimen laboral formal. ¿Podemos volver brevemente, una cortita, por favor, a la ONP? Porque nos escriben y entonces me gustaría satisfacer a un televidente. Me dicen, Paco, cada vez son menos personas, menos gente que se afilia a la ONP. Claro. Si cada vez son menos aportantes, entonces, ¿por qué se va a afectar? Es la pregunta que me hacen. Otra vez, porque es un fondo común, va a una sola bolsa. Va a una sola bolsa. Ya hoy el Estado, según la información que la propia ONP ha divulgado, hay una parte que el Estado tiene que cubrir, porque como es un fondo solidario, entonces sirve para ir pagando las pensiones de los jubilados actuales. Es un sistema que definitivamente tiene una serie de fallas estructurales, como también lo tiene la AFP. Sí. El problema con ambos, y por eso es que les digo, otra vez regresamos al problema de la formalidad, es que todo está sostenido del empleo formal. No es que es 28%, 72% es informal. Entonces tienes que ampliar la base como sea, porque cualquier sistema que emplees va a ir al fracaso. ¿No es que no tiene los suficientes aportantes? Ese es el gran problema, y eso es lo que no se están poniendo a pensar, o no quieren pensarlo, pues, ¿no? Y entonces se desinforma y se generan falsas expectativas en la gente. No, y lo que has dicho, doctor López, es clarísimo. Son medidas cortoplacistas porque son inconstitucionales mientras dure el proceso de hacerse esta demanda inconstitucional, mientras resuelve el TC, están Claro, vigentes, y si lo resuelve- pero van a terminar claro, y si en lo el resuelve momento en el que el TC, Tribunal te van a decir, Constitucional pero yo lo resuelva. hice, ¿ah? Claro, yo lo hice, si hay inconstitucional, pues sí, bueno, hay gente que no tiene corazón. Bueno, ya es política, lamentablemente, pues política barata, ¿no? Como se dice, ¿no? Muy mal, definitivamente. Claro, y Hay que sería buscar buenísimo soluciones. que Sí, puedan hay que ir buscar al soluciones, fondo, pero porque hay que ser definitivamente creativos hay igual. problemas que deberían solucionarse, problemas de estructura, de ver cómo beneficiamos a los que ya no han aportado y siguen teniendo Claro, su dinero ahí, lo que que lo nos- necesitan, por supuesto, más aún ahora que muchos se han quedado sin trabajo, pero ir al problema estructural, Por lo que, de fondo, claro. no verlo de encima y decir, ¿sabes qué? Le damos este dinero sin saber de que no se puede tocar porque estaría afectando por lo que nos dice directamente Luciano, al jubilado, a tu papá, a tu mamá que populismo sin base, ¿no? cumpliría en cobrar su pensión. Y lo que nos dice Luciano es populismo sin base, ¿verdad, Luciano? Sin sustento técnico ni económico, ¿verdad? Es lo que tú nos dices. Correcto. Sí. Bien, doctor. Exactamente. Doctor, Ok. gracias por ¿De qué? explicarnos, Un gusto. ampliarnos el panorama, dejárnoslo mucho más claro, porque es muy fácil decir, no hay analistas que dicen la verdad, no hay analistas que opinan, es muy fácil, pero sí hay, son los que saben de la Constitución. Pero es que es complicado también, ¿ah? Muchas gracias, Luciano López, por este enlace.